De logaritmos. En esta suma de logaritmos vemos que las bases son diferentes, pero a su vez vemos que las bases, como por ejemplo 16 y 4, son potencias de esta base 2. Entonces lo que podemos hacer, como son bases diferentes, es cambio de base en cada término por separado. Pero ¿qué base vamos a elegir? Nos conviene elegir como base al 2, ya que el 2 es la base de las potencias 4 y 16. Es decir, 4 es un 2 al cuadrado, 16 es un 2 a la cuarta. Bueno, procedemos a hacer el cambio de base en cada término. En el primer término tenemos que va a ser el logaritmo de x sobre el logaritmo de la base. El logaritmo de x, pero elegimos de base 2, o sea, el cambio de base, sobre el logaritmo de la base, pero la base tiene que ser igual, 2. Cambiamos la base y usamos como base 2. En el segundo término hacemos el logaritmo de x sobre el logaritmo de la base. También elegimos la base 2. Logaritmo de x de base 2 sobre el logaritmo de 4 de base 2. Y en el último término, logaritmo de x de base 2. Ese también va a ser el logaritmo de x sobre el logaritmo de la base. De base 2, logaritmo de 2 de base 2. Vamos a ver en unos cálculos auxiliares cómo resolvemos estos logaritmos. El logaritmo de base 2 de 16 es como poner logaritmo de base 2 de 2 a la cuarta, ya que 2 a la cuarta es 16. Pero acá tenemos que el logaritmo de un número igual a su base es igual a 1. Si nosotros aplicamos la propiedad de pasar el exponente multiplicando el logaritmo, nos va a quedar solamente 4 por 1. Es como que este logaritmo de base 2 se anula con la base de esta potencia. Entonces el resultado es 4. El logaritmo de base 2 de 4 es como poner el logaritmo de base 2 de 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Entonces se anulan estos dos, la base con el logaritmo de la misma base, y me queda solamente el exponente. Recordemos que lo que hacemos con logaritmo es hallar el exponente de una potencia. Entonces el exponente es 2. Y en este caso el logaritmo de un número igual a su base es igual a 1. Porque 1 sería el exponente que tiene este 2, o sea, 2 a la 1. Entonces reemplazamos por estos resultados, 4, 2, 1, en estos denominadores. 4, 2, 1, porque ya encontramos esos logaritmos. Esto es igual a 7. Sacamos factor común, logaritmo de base 2 de x, nos queda como factor común. Y nos queda un cuarto, un medio y 1. Todo esto nos va a dar 7 cuartos. Logaritmo de base 2 de x por 7 cuartos, que va a pasar al otro miembro. El 7 cuartos pasa al otro miembro invertido, ¿no es cierto? Como 4 séptimos. Entonces me queda logaritmo de base 2 de x de 7 por 4 séptimos. Se simplifican los 7 y finalmente me queda el logaritmo de base 2 de x igual a 4. Pero, ¿cuánto vale x entonces? Voy a transformar este logaritmo en forma de potencia. La base es 2, el exponente es el resultado del logaritmo, base 2, exponente 4, y eso es igual a x. Entonces transformamos este logaritmo en forma de potencia para poder hallar el valor de x. X es igual a 2 a la cuarta, lo que es lo mismo decir que es igual a 16.